CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal, buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa que estamos emitiendo el día de hoy en vivo y en directo gracias a las plataformas tecnológicas que está a disposición en esta era en la que nos encontramos desde diferentes puntos de Costa Rica, pero unidos siempre por el 89.1 FM y también por @CRC 89.1 Radio en Facebook y Twitter y en @Jonathan Prenda, siempre de forma simultánea para poder llevarles hasta ustedes la mejor información, los mejores criterios, las personas con mejor cartel para poder nutrirle a usted con opinión responsable qué es lo que pasa en Costa Rica y el mundo y cómo tenemos que ver las cosas con perspectiva sana, propositiva y siempre constructiva. Saludos a don Eduardo, que está muy saludado el día de hoy, por cierto, y pues a don Juan José Echavarría, que es nuestro invitado del día de hoy, un día muy importante porque no solo vamos a hablar de lo que pasa en Costa Rica, sino, don Juan José, estamos en este momento ya comenzando con el traspaso de poderes oficial en los Estados Unidos de América, donde Donald Trump va a volver a la silla presidencial allá en el Salón Oval, y pues eso también hay que comentarlo porque es directamente implícito el efecto para nuestro país. José, esta es su casa, usted lo sabe, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, mucho gusto estar con vos en tu programa una vez más. Un cariñoso saludo de feliz año nuevo para vos, tu familia, toda la gente amiga, muy querida de 89.1 y por supuesto a todos los que nos acompañan a través del programa. Estamos a las órdenes, como siempre, y gracias por la invitación. Hola, gracias, feliz años a vos y a tu familia, a tus compañeros de trabajo, por supuesto. Siempre es grato encontrarnos con vos y conversar de lo que está pasando en un año crucial, en este caso 2025. Don Juan José, se va a escribir una página que esperamos sea constructiva y que no sea polarizante, y es un nuevo capítulo político. Ya empezamos la carrera hacia el 2026, ya no hay vuelta de hoja, ya no se puede decir que se están adelantando las banderas de competencia, sino que ya es hora en que todos los partidos empiezan a posicionar sus candidatos, sus propuestas, y en Costa Rica se va a desayunar, almorzar y cenar política. ¿Cómo lo está viendo usted, don Juan José? Bueno, en efecto, coincido plenamente con esa primera apreciación y claramente es algo que va a estar marcado no solo por la realidad propia de nuestro país, sino también por la realidad del mundo que ha estado también muy activa y bueno, lo peor que puede hacer uno es engañarse, ¿verdad? O sea, puede ser que uno desee que las cosas sean diferentes, pero la realidad se impone, ¿verdad? Creo que era Churchill el que decía que en política la realidad manda. El proceso electoral de Costa Rica de este año 2026 va a estar enmarcado por los antecedentes de los procesos electorales nuestros. No podemos pretender que hayan puntos y apartes cada 4 años, ¿no? Todo es parte de un proceso, ¿verdad?, histórico que se va construyendo, y claramente lo que hoy estamos viviendo también es consecuencia y es resultado de lo que se vivió a lo largo de los últimos, 60, 70 años, probablemente desde 1949 para acá, en una época que curiosamente en Costa Rica a veces decimos las cosas y las asumimos como absolutas, ¿verdad? Verdades absolutas. En una época que se supone que estuvo marcada por el bipartidismo. Y no hay tal cuento, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, en realidad lo que ha habido a lo largo, sobre todo en los primeros, 30, 40 años de ese periodo, era un grupo liberacionista y un anti-liberacionismo, ¿verdad? No había realmente una contraparte partidaria. Mario Chandy Jiménez ganó las elecciones de 1958 con el partido Unión Nacional.
El profesor Pedro Fernández ganó las elecciones del 66 con el Partido Unificación Nacional, otro partido. Rodrigo Carazo ganó en 1978 con una coalición que en aquella época logró construirse sobre la base precisamente de ese sentimiento antiliberacionista, que incluso logró reunir en alguna medida algunos grupos como el republicano calderonista, la democracia cristiana, la Unión Popular, que no necesariamente coincidía plenamente con la Renovación Democrática, pero el común denominador era ser antiliberacionista. Es hasta 1983, por ahí me parece, que se conforma el Partido Unidad, es decir, 33, 34 años después de la nueva república, ¿verdad? Y es hasta a partir de esa época que podemos hablar del bipartidismo, porque en efecto a partir de ahí hasta por ahí del 2002, o sea, es un periodo muy corto realmente, de 20 años, que hay el famoso PLUSC, ¿verdad? Que mucha gente criticaba y atacaba y te decían PLUSC, y los que habíamos sido parte de cualquiera de esos partidos temblábamos, ¿verdad? Y nos daba canillera, porque era como la sentencia condenatoria de que las cosas se habían hecho mal, y nunca se reivindicó más bien lo bien que se habían hecho muchas de las cosas en ese periodo de confrontación político-ideológica, más que ideológica caudillista, ¿verdad? Más era el tema del figuerismo y el calderonismo, independientemente de las banderas que cada elección presentó el antiliberacionismo. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? Lo que pasó es que hubo un desgaste, un deterioro del sistema de partidos políticos, de los liderazgos políticos. Otón Solís irrumpe en el proceso electoral costarricense a finales del siglo anterior, se sale de Liberación Nacional, partido del cual había sido diputado y ministro, ¿verdad? Y forma el PAC. Y forma el PAC con una clara convicción y compromiso de hacer las cosas diferentes. Y sobre todo al inicio, tiene mucho efecto en el liberacionismo, lo limita mucho. En las elecciones del 2002 entre Don Abel y Rolando Araya, por ejemplo, Otón sacó alrededor del 22-23%. Si no hubiera estado Otón, probablemente Rolando nos gana. Y me digo no nos gana porque yo estaba con Don Abel. Pero efectivamente, Rolando perdió muchos votos que eran teóricamente liberacionistas gracias a la presencia del PAC. En el 2006, el PAC casi le gana a Óscar Arias. Acordémonos que prácticamente hubo que hacer una lectura, o sea, así, uno por uno de los votos, fueron como 15 días, sin que se diera una declaratoria de presidente electo. Lo cierto del caso es que ahí empezó a romperse el famoso bipartidismo. Pero en alguna medida Otón capitalizó y cosechó el descontento, la desconfianza, el cansancio con los partidos tradicionales, ¿verdad? Él irrumpe con una nueva corriente, una nueva propuesta renovadora, comprometida con la ética, ¿verdad? En la función pública, probablemente música para los oídos de muchísima gente. ¿Y qué ocurre? Ocurre que llegamos en el gobierno del 2014 a un triunfo del PAC con Luis Guillermo, a quien yo aprecio en lo personal muchísimo. Estuvimos en la misma escuela, o sea, yo a Luis Guillermo lo conozco literalmente desde que yo tengo 7, 8 años, y tengo la mejor de las impresiones de él, pero no así de su gobierno. O sea, me parece que el gobierno del PAC del 2014 dejó mucho que desear, ¿verdad? Por diferentes razones que las podemos analizar en otro momento. Al grado, Jonathan, de que un mes antes de las elecciones del 2018, Carlos Alvarado, que era el candidato del PAC, que había sido presidente ejecutivo de Limas y que había sido ministro de Trabajo de Luis Guillermo, estaba de quinto. Carlos Alvarado estaba de quinto un mes antes de las elecciones. Los que estaban encabezando la batalla eran fundamentalmente Antonio Álvarez y Rodolfo Pisa, un poco el doctor Hernández ahí pataleaba y Juan Diego Castro, que también estaba candidato en ese proceso, hasta que hubo un terremoto político en Costa Rica, que fue la famosa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró legal y obligatorio para Costa Rica el famoso matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y bueno, usted ya era un actor más presente en ese momento.
eso cambió totalmente el panorama político en cuestión de horas, porque Fabricio Alvarado, con un gran olfato, con una gran inteligencia política y de lectura, fue el primero que levantó la bandera diciendo: no acepto esta resolución, no estoy de acuerdo, si yo gano, yo saco a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ese nivel, a ese extremo llegó Fabricio. Rodolfo Pisa y Antonio Álvarez se quedaron impávidos, o sea, simplemente no supieron cómo reaccionar. Fue un golpe tan grande, ¿verdad?, que rompió tanto el esquema del proceso electoral, ¿verdad?, algo totalmente inusitado, inédito, externo, que no se esperaba. Y entonces, ¿qué ocurre? A cada acción hay una reacción. ¿Quién fue el que reaccionó con eso? Carlos Alvarado. O sea, por un lado Fabricio y por otro lado Carlos. Entonces los dos Alvarado en un mes se levantan como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Pues nadie daba nada por ellos, al lado que son los finalistas. Y llegamos a una segunda ronda en donde probablemente el resultado que nadie hubiera apostado nada por eso un mes antes, llegamos al PAC y a Fabricio, creo que era con Renovación o Restauración, uno de los dos. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta ser que en la segunda ronda ganó Carlos Alvarado, me parece que por errores propios también de Fabricio y por algunas virtudes de Carlos, pero lo cierto el caso es que ganó y fuimos a un segundo gobierno del PAC que tuvo también altibajos, que tuvo luces y sombras, ¿verdad? Le tocó difícil con el tema de la pandemia, le tocó difícil con el tema de las reformas tributarias que eran indispensables hacer en Costa Rica, y que no me acuerdo del personaje de Juan Carlos, que fue presidente de la Asamblea Legislativa en algún momento del PAC, había boicoteado en el gobierno de Laura Chinchilla, que Otón y Laura habían llegado a un acuerdo para impulsar reformas tributarias que urgían en Costa Rica, y sin embargo no se habían hecho. Pero bueno, lo cierto del caso es que por las razones que fueran, los dos gobiernos del PAC, en donde la gente apostó a un cambio, en donde la gente teóricamente esperaba algo diferente a los partidos tradicionales, ya fueron más o menos más de lo mismo, ¿verdad? ¿Y eso qué terminó de hacer? Terminó de crear, de consolidar la crisis del sistema de partidos políticos de Costa Rica. Terminó de consolidar la crisis del liderazgo político en Costa Rica. Y eso fue así, terreno fértil, ¿verdad? Caldo de cultivo para que apareciera, como dicen los americanos, un outsider, alguien de afuera, alguien que no había estado involucrado en los partidos políticos, que no había estado involucrado en la gestión política, y le permitió a Rodrigo Chávez, que tenía apenas unos meses de haber regresado a Costa Rica, después de estar casi 35 años fuera del país, le permitió levantarse como un tsunami, ¿verdad? Creo yo que con, digamos, errores grandes de la prensa, que lo empezó a atacar muy fuertemente, particularmente La Nación y Canal 7. Rodrigo Carazo decía que los políticos son como los aviones, que se elevan con el viento en contra. Entonces a mí me parece que aquella campaña tan directa, tan fuerte de La Nación y de Canal 7, que en mi interpretación de las cosas, más que contra Rodrigo, era contra Pilar, ¿verdad? Que fue la otra figura política que emerge un poco de la nada, no de la nada en el ambiente, porque era súper conocida. O sea, Pilar era probablemente de las personas con mejor opinión en la gente, muy conocida de su época, muy beligerante, muy confrontativa cuando estaba en Canal 7, precisamente una banderada antisistema, en alguna medida, ¿verdad? Por lo menos ante los partidos políticos y ante la gestión política de los partidos. Y bueno, ellos dos se unen. Y la contra que se les hizo por un tema que para algunos puede ser muy grave, para otros no tanto, como el tema de la famosa acusación y la investigación por supuesto acoso o acoso, porque se supone que se terminó confirmando en el Banco Mundial contra Rodrigo Chávez, que dicho sea de paso en la política costarricense había pasado eso y mucho más, con muchos de los líderes más connotados de nuestro país, de uno y otro partido. Pero bueno, aquí en Costa Rica yo siempre recuerdo a papá que decía que bueno, todavía los medios y la política no se habían metido en la vida privada de las personas. Bueno, en esa época se acabó, literalmente. Pero ganó Rodrigo Chávez. Ganó Rodrigo Chávez, y en mi criterio Rodrigo Chávez es más una consecuencia
de todo lo que había venido pasando, de toda la carga negativa que se había venido acumulando, de ese cabreo, como alguien dijo en algún momento, de la ciudadanía en relación con sus líderes y sus partidos políticos, y eso le abrió en bandeja a Rodrigo la presidencia. Interesante que no lo hizo con la Asamblea Legislativa, porque bueno, él llega también a un segundo round, ¿verdad?, contra don José María Figueres, y en mi criterio, claramente, no fue que ganó Rodrigo, fue que perdió José María, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Tengo esa impresión. Probablemente si hubiera ganado otro candidato y no José María, tal vez le hubiera tenido más difícil don Rodrigo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto del caso es que la realidad política es esa, él ganó y a lo largo de estos 3 años y resto, pues probablemente para muchos de nosotros el estilo, la forma de hacer las cosas de don Rodrigo no nos gusta. O sea, yo hubiera deseado una estrategia, y vea que digo estrategia porque yo estoy convencido que todo esto ha sido parte de una estrategia. Yo hubiera deseado una forma diferente de hacer las cosas, pero tengo que aceptar, Jonathan, y creo que parte de todo este análisis que tenemos que hacer de la coyuntura y del proceso actual es que aceptemos cuál es la realidad, y la realidad es que mucho de lo que dice Rodrigo Chávez es cierto, mucho. Probablemente lo dice muy mal, y probablemente la gestión propiamente política no le ha permitido resolver aquellas cosas que ataca, y a la larga uno podría sentarse a pensar que hay muchos de los temas nacionales que hoy por hoy están peor que hace 4 años, probablemente. Yo creería que en seguridad eso está pasando, creería que en educación, que en salud eso está pasando, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que la institucionalidad tan traída y llevada, ¿verdad?, en los últimos años, había dejado de resolver y de responder a las necesidades de la gente desde hace mucho tiempo. Yo tengo 38 años de ser abogado, y cuando yo estudiaba Derecho, el Poder Judicial era una institución respetada. El Poder Judicial era una institución en la que este país confiaba. Los magistrados del Poder Judicial eran gentes dignas, gentes respetadas, apreciadas. Hoy debo decir con mucho dolor, que en la práctica profesional uno se da cuenta de que uno de los problemas grandes que tiene este país es la impunidad, y que la impunidad pasa por el Poder Judicial, obviamente por las leyes también, porque no podemos separar la gestión institucional de cualquier institución, llámese Poder Judicial, Sala Cuarta, Contraloría, Tribunal, del ordenamiento jurídico que los regula. Esto estamos claros. Pero lo cierto del caso es que hay barbaridades, como tener magistrados durante 30 años en el Poder Judicial, prácticamente con nombramientos vitalicios. Eso es un relajo, eso es imposible de seguir manteniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ha habido intentos de reformas legales para cambiar esa barbaridad, y los partidos políticos tradicionales se han negado a hacer los cambios, Jonathan, esa es la verdad. Papá fue diputado en 1974 y dejó presentado un proyecto de ley para modificar el sistema de elección de diputados, en donde se pretendía eliminar las listas, porque ya se sabía, ya se veía que eso era antidemocrático. ¿Y qué pasó? Los partidos políticos tradicionales no quisieron cambiar el sistema de elección de diputados porque les servía obligar a la gente a votar en paquete, en combo, porque lograban meter sus gentes en las listas partidarias, y al ciudadano no le quedaba más remedio que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que a lo largo de los años se han, analizado, pero no se han resuelto, es parte de lo que nutre a esta propuesta confrontativa que desde el gobierno se plantea, y que la gente está, satisfecha y coincide con eso, ¿verdad? Y eso, sumado a una extraordinaria estrategia de comunicación, que yo creo que les ha dado mucho resultado, pues claramente nos tiene en el proceso en que estamos ahora, en donde yo pienso que el resultado electoral es bastante predecible. Se nos cayó la comunicación.
Soy tu yo del futuro. Vengo para decirte que compré el 37 en la lotería del domingo. ¿Y cómo sé que es cierto? Soy yo. ¿Vas a comprar el número? Jugátela y gana con los nuevos premios de la Lotería Nacional. Premio mayor 350 millones de colones. Segundo premio 60 millones de colones. Tercer premio 28 millones de colones. Todos en 2 emisiones. Son más de 2.500 millones de colones en premios. Costo del entero 10.000 colones. Costo de la fracción 2.000 colones. Sorteos todos los domingos. Premio mayor 37. ¡Ganábamos! ¡Sí! ¿Por qué no celebrás? ¡Somos ricos! Fui por el número, pero me la jugué con el 36. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. ¿Estás ready para la diversión? Yo sí. ¿Y vos? Este verano vos pones la adrenalina y Ready Pizza te pone el sabor. Vos escoges las clásicas pepperoni, jamón o queso, las 4 estaciones, los Ready Bread o lo que más te guste. Desde 3.500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Estamos en todo el país. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Regresamos al programa de Red Democrática, la disculpa del caso por la interrupción de la plataforma tecnológica, cosas que pueden pasar. Don Juan José, con estos pendientes de la 5G y del fortalecimiento de las tecnologías, que por cierto son pendientes de esta administración y las anteriores, que se enfrascan, como usted bien lo decía, en polarizaciones, en mala utilización de las formas, porque como usted bien decía, ni siquiera se da el tiempo, la agenda nacional de ver si por el fondo tiene o no tiene razón el presidente, sino que todo se centra en las formas, en los gritos, en los encaramientos y en los tonos fuera del lugar que unos y otros están generando, y eso lo rescato del análisis que estabas haciendo. Y también otro punto que rescato, y lo decías al inicio, Juan José, es el tema de que todos los gobiernos deberían ser parte de una visión país a largo plazo. Y eso no está sucediendo hace rato, y eso se confirma con la ruptura de programas que vienen funcionando bien de un gobierno, entra el siguiente y de una vez los cancelan pues se sataniza de que Dios guarde siga así. Claro ejemplo, el tema de red de cuidado que se ha debilitado pues muy mal, y otros que en el camino se han podido generar y que simplemente por el morbo de cuál partido fue el que lo creó es suficiente argumento técnico para poder sacarlos de cobertura, y eso no puede ser así. A partir de ahora deberíamos de tener una línea de trabajo mucho más consolidada, y que el actor o los actores que están en puestos de elección electos pues vengan simplemente a fortalecer con estrategias para ser más profundos en la ejecución de las ideas, pero no estar cambiando las ideas como estar cambiando las medias todos los días, me parece, don Juan José. Jonathan, totalmente de acuerdo con vos, es que ese es parte de nuestro problema, y aquí hay un problema un poco cultural, ¿verdad? Como país que tenemos, y probablemente más como sociedad y personas, ¿verdad? Claramente no somos como los japoneses, ¿verdad? Que tienen una cultura de planificación y de disciplina, ¿verdad? No, nosotros somos bastante latinos en eso, ¿verdad? Pero además también hay manejo político, Jonathan. Vea, yo le voy a decir una cosa. Digamos, yo viví muy de cerca, para bien y para mal, el proceso del gobierno de Rodrigo Carazo. Papá fue ministro, papá había sido diputado, fue, digamos, de la gente más cercana a don Rodrigo. A don Rodrigo Carazo, Liberación Nacional nunca le perdonó que fue el primer ex liberacionista que se salió del Partido de Liberación Nacional y que les ganó una elección, porque lo había habido en el pasado otros. Luis Guillermo Solís fue el segundo, dicho sea de paso. Así es. Cuando Rodrigo Carazo llegó al gobierno, y usted que conoce muy bien en la dinámica legislativa, habían empréstitos internacionales para proyectos muy importantes de Costa Rica que habían sido suscritos por ministros del gobierno de Daniel Udera,
que después terminaron siendo diputados de oposición en el 78 al 82. Y cuando eran diputados, los empréstitos que ellos habían firmado como ministros, los votaron en contra. Dígame si eso no es una barbaridad. Y ahora les estoy hablando de hace exactamente 40 años, en 1978. Don Rodrigo puede haber cometido 1000 errores. Yo no, y puedo, si quiere algún día lo defiendo, pero no es el momento. Pero ese tipo de cosas eran imperdonables. Pero esa era la política que había en Costa Rica, esa era la cultura política. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces creemos, Jonathan, este gobierno, en mi criterio, ha perdido una gran oportunidad de aprovechar el apoyo y la confianza y el prestigio o la popularidad que tiene don Rodrigo Chávez, que es una realidad política que ahí todos la vemos, ¿verdad?, para resolver cosas. A mí me duele eso, me duele como costarricense, ¿verdad? Porque ya lo decías, el tema también de la tecnología, de los cambios de la tecnología, el 5G, que urge Costa Rica, que ha hecho tanto esfuerzo a lo largo de los años, y probablemente de las pocas cosas en donde ha habido más o menos una política pública establecida, que es el tema del comercio exterior, ¿verdad? O sea, Costa Rica tuvo muy claro ese panorama. Lo demás, todo pasa mucho por ocurrencias y por sacadas de clavo. Y eso es triste. Pero, por ejemplo, otro tema, Jonathan, en que hemos, digamos, caído y que hemos tenido un retroceso es el tema de agua. O sea, la crisis que hay en acueductos y alcantarillados es realmente seria. Y ese es un problema de gestión. Costa Rica no tiene un problema. Costa Rica no es Israel, perdón. O sea, yo viví en Israel. Mi papá fue embajador de Costa Rica en Israel. Ahí sí hay un problema de base que ellos han resuelto por la ausencia de agua natural, lo han resuelto con gestión, con inteligencia, con tecnología. Aquí el agua nos sobra, el agua la desperdiciamos. Y sin embargo la gestión ha sido muy deficiente. Entonces, efectivamente, adolecemos de esa cultura política de la planificación, de la visión de largo plazo, del respeto hacia los proyectos que vienen saliendo bien y se cambian luego. ¿Y quién paga las cuentas? Las pagamos los ciudadanos. Las pagamos los ciudadanos en la pérdida de gestión de la institución. Entonces, aquí es donde la mula pateó a Genaro, ¿verdad? O sea, es un círculo vicioso. ¿Quién es el responsable? Bueno, yo sí creo, Jonathan, que en la Asamblea Legislativa hay que hacer muchas decisiones políticas, muchas reformas políticas. Desde hace mucho rato, el sistema jurídico costarricense tiene que resolverse. Cuando yo era presidente ejecutivo del IFAM, en el 2002 al 2006, en el gobierno de Manuel Pacheco, ya en aquella época era más o menos común oír hablar a colegas quién controla la Contraloría. Y efectivamente la Contraloría General de la República ha tenido en su gestión también ciertos momentos en donde la interpretación que ellos mismos hacen de sus propias normas pareciera estar un poco, digamos, fuera de la lógica de lo que es una labor contralora. Entonces yo sí creo que en ese tema, en el tema del Poder Judicial, hay que sacar la Sala Constitucional del Poder Judicial, hay que sacar el Ministerio Público del Poder Judicial, hay que poner a los magistrados a trabajar en la vía jurisdiccional y dejar que se salgan de la parte administrativa, de la parte financiera, de la parte de planta física. Los magistrados no tienen tiempo para hacer justicia porque están administrando el Poder Judicial y eso no es el rol que a ellos les corresponde. Miren, yo lo sé, uno lo sabe, los abogados lo sabemos. Los letrados de la sala son casi los que están decidiendo las cosas. Las sentencias las redactan ellos, las medio discuten con los magistrados y luego los magistrados las medio discuten con los colegas y ahí se va. Eso no puede ser, o sea, eso es muy grave. Y desde hace mucho tiempo, muchos abogados, colegios de abogados incluso, han planteado la necesidad de que haya modificaciones y reformas de fondo.
el Poder Judicial, las salas del Poder Judicial tienen que dedicarse únicamente a administrar justicia. Y si hay que nombrar una junta administrativa, una junta directiva o una gerencia para que administre el Poder Judicial, hagámoslo. No es posible que el Ministerio Público sea parte del Poder Judicial, porque ahí hay una debilidad en la objetividad y en la imparcialidad. Fiscales que entran a hacer vacaciones de jueces, entonces se cambian de rol y viceversa, pero como son todos miembros del mismo poder y les pagan la misma institución, comparten y reparten en temas que no debería ser. O sea, entonces, el sistema de elección de diputados, eso hay que cambiarlo. Mire, en Costa Rica hace muchos años se plantean cosas y se dejan ahí. Miguel Ángel Rodríguez planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema semiparlamentario. ¿Precisamente para qué? Para tratar de resolver la crisis de la institucionalidad. Y Miguel Ángel fue presidente del 98 al 2002, o sea, hace 27 años, 28 años. En su época, Daniel Oduber era de los abanderados de la reforma de la Constitución para permitir la reelección de los presidentes, que había sido prohibida con don José Joaquín Trejos, y luego Oscar Arias, y luego la Sala Constitucional, porque no hubo reforma constitucional, pero sí resolución de la Sala, fue que modificó eso. Entonces ahora puede ser que las motivaciones sean discutibles, pero que haya gente que esté planteando la posibilidad de reformas de la Constitución para cualquier tema, o sea, no es la primera vez que eso pasa. Entonces, a mí lo que me parece es que flaco favor le hacemos al país si en lugar de puntualizar cuáles son los problemas, nos vamos por la periferia, nos vamos por lo que está gravitando. Vean, la famosa valla era un ridículo. O sea, en alguna oportunidad a un presidente, una señora le dijo, las cosas toman de quien vengan. O sea, yo no creo que don Rodrigo Arias haya perdido el sueño por lo que salió en esa valla. Y sin embargo, eso colapsó este país. Y llegaron 2-3 días que solo eso. ¿Y qué fue la consecuencia? Ya empezaron a salir las vallas del otro lado. Es como cuando el famoso referéndum del TLC. Creo que el no sacó mi corazón, dice no. Los que estábamos con sí inmediatamente sacamos mi corazón, dice sí. ¿Verdad? Entonces, lo que queda, lo de fondo no se discute. ¿Y qué es el fondo, Jonathan? El fondo es que Orlando Henry no debería estar de magistrado, fue profesor mío. Un caballero, Orlando, un señor respetadísimo. Pero por favor, ya no debería estar de magistrado. Es más, a don Orlando, esa es la verdad. Lo eligen magistrado a sus compañeros de corte plena porque era inocuo, porque no iba a generar ningún conflicto entre los grupos de poder de la corte plena. Y vea qué barbaridad decir y aceptar que hay grupos de poder en la corte plena. ¿Por qué hay grupos de poder? Porque se han metido en otras cosas, en nombramientos de jueces, en administración de presupuestos, en definición de políticas que no les corresponde. Dedíquense a hacer justicia, dedíquense a resolver juicios, que es para lo que están, ¿verdad? Entonces, yo le voy a ser muy sincero, Marta Costa, bueno, puede ser buenísima y ha hecho un excelente trabajo probablemente, pero ya es demasiado. O sea, es que no, o sea, uno puede haber sido muy amigo de Johnny Araya, pero ya era demasiado lo de Johnny en la Municipalidad de San José. Tenemos que hacer reformas, tenemos que modificar cosas, tenemos que poner orden. No es sano que pueda haber puestos en donde la gente prácticamente se instituye. Igual, creo que deberíamos de flexibilizar el tema, por ejemplo, de la elección de los diputados. En mi criterio, si se hace una reforma integral y se va a un sistema de elección por distritos electorales y ya no por listas, y podemos tener un sistema de elección de diputados nacionales y un sistema de elección de diputados por distrito electoral,
¿por qué no permitirles la reelección directa? Mire, hemos perdido gentes extraordinarias de legisladores maravillosos, como podría haber sido Rolando Laclea, Danilo Chaverri, Jorge Luis Villanueva, José Miguel Corrales, en su época Daniel Uber o Rodrigo Carazo, extraordinarios, de que los perdimos a los 4 años porque no había sistema de elección directa, de reelección, perdón. En Costa Rica se hablaba desde hace mucho tiempo, y hubo discusiones en ese sentido, de si se debería de ampliar el periodo presidencial, ¿verdad? Entonces, unos decían 6 años, porque como no hay reelección directa, entonces 6 años, porque 4 años es muy poquito, ¿verdad? El primer año aprenden a trabajar, ¿no? Porque nadie ha aprendido, ¿verdad? 2 años para la gestión y el 4º año, como ahora, estamos en año electoral. Entonces, había mucha gente que decía, con seriedad, ¿verdad? No eran loquitos, que había que, una de dos, o permitir el sistema de reelección, como en muchos países democráticos, y eso no tiene nada de malo, o ampliar por lo menos el periodo a 6, y si no a 5. Había gente que concedía 5 años. Pero ¿qué es lo que pasaba? Otros decían, no, mire, es que imagínense si nos sale malo. Imagínense si el presidente es corrupto o es inútil. 6 años es una eternidad. Entonces, al final de cuentas, vamos dejando las cosas, ¿verdad? Y yo creo que, como casi todo en la vida, la realidad se impone. Uno puede... José, hay un detalle que acabas de decir, que hay un grupo que señala, y si nos sale malo. El problema es que el sistema de institutos políticos de los partidos políticos y la forma en que se escogen a los candidatos presidenciales ha ido en franco decaimiento, y eso implica que uno se atreva a pensar, y si me sale malo, no debería de salir malo. A la presidencia deberían aspirar los mejores de diferentes ámbitos para poder darle un mejor futuro al país. Pero si ya estamos pensando desde hace rato en que si me sale malo, es que ¿y dónde están los institutos de pensamiento de los partidos? ¿Dónde está el fortalecimiento democrático? ¿Dónde está la visión país? ¿Y para dónde va Costa Rica? Eso que acaban de plantear es ciertísimo. Además, este fin de semana murió un gran formador político, don Rodrigo Navarro, que era del sector social cristiano, ¿verdad? Que trabajaba mucho con la Konrad Adenauer, y que formó durante muchísimos años a jóvenes en la política. Y coincido con vos, si usted tiene 4 o 5 candidatos presidenciales que son de primera línea, al final de cuentas, cualquiera que gane va a ser bueno, ¿verdad? Eso está claro. ¿Quiere que le diga una cosa? Con todo esto que está pasando ahora y la discusión de si Rodrigo Chávez puede o no puede ser candidato a diputado, y si puede o no puede renunciar y todo eso, yo esperaría que los partidos políticos tomen nota, y que se preocupen por postular hombres y mujeres en las papeletas de diputados de primer orden, o sea, gente realmente extraordinaria, porque vean, hoy por hoy, Jonathan, querámoslo o no, estemos contentos o no, en mi criterio, este 20 de enero, mientras en estos momentos estoy viendo ahí en televisión, ya en el Capitolio, casi a Donald Trump por juramentarse, este 20 de enero del 2025, yo lo que le diría es que el grupo que Rodrigo Chávez apoye, esté o no esté él, va a ganar las elecciones y va a ganar muchos diputados. Si es que la oposición no hace algo disruptivo, realmente importante, realmente inteligente. Me pareció muy interesante lo que está haciendo la unidad. La unidad este fin de semana en su Asamblea Nacional autorizó desde ya la posibilidad de que la unidad participe en una coalición, en una gran alianza. Me parece que Juan Carlos Hidalgo está teniendo una lectura clara del panorama. ¿De qué le sirve a Juan Carlos ser simplemente candidato? No, yo supondría que ellos están con vocación de gobierno y aspirando al triunfo, pero deben de tener claro en su fuero interno que solos no llegan, como no va a llegar solo la liberación. La forma de tener una alternativa real para lograr un triunfo en contra del chavismo y de la bandera que ellos escojan es uniéndose. Tiene que haber un gran desprendimiento, tiene que haber un gran movimiento, como el que logró construir Rodrigo Carazo en 1978 con la coalición Unidad. De lo contrario, yo no tengo ninguna duda
de que el partido que don Rodrigo y doña Pilar apoyen es el que va a ganar. Y probablemente van a tener muchísimos diputados. Entonces, ¿qué nos surge? Nos surge una papeleta de diputados en los principales partidos de hombres y mujeres de primera línea, a prueba de todo. Gente capaz, preparada, con experiencia, gente honesta, gente que tenga visión país. Mire, ¿y sabe qué? Los programas de gobierno en Costa Rica han sido una farsa. Sí. Esa es la real verdad. Yo he participado en redacción de programas de gobierno y al final de cuentas cuando se gana ni siquiera se vuelve a ver. Yo no digo que debe haber un programa de gobierno porque eso nadie se lo lee, pero sí tiene que haber una agenda, sí tiene que haber un listado de los 8, 10, 12 temas importantes de este país, compromisos políticos de primera línea, reforma al Poder Judicial, reforma al sistema de elección de diputados, el 5G, concesión de obra pública, reforma a las leyes de expropiación, en fin, hay que comprometerse, hay que decirle a la gente para qué quiero llegar yo al gobierno, ¿verdad? Pero no se trata de llegar al gobierno solo para sacar el chavismo, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, ojalá que esta lectura, esta realidad política, en primer lugar, sea digerida por todos los actores, por todas las instituciones. Mire, y es que a veces se quiere atacar algo, como yo lo acabo de hacer, por ejemplo, con el tema de los magistrados y el rol de los magistrados en el Poder Judicial, pero es que la ley es la que lo dice. La ley es la que lo establece, la ley es la que dice cómo es el sistema de reelección de diputados, que es absolutamente anacrónico, se necesita la mayoría calificada para poder evitar que un magistrado vaya. Y yo estoy entendido, yo estoy claro de que eso era para garantizar la independencia de la gestión de magistrados, y cosas muy nobles y cosas muy románticas. Pero en la práctica esto se ha convertido en un abuso. Y eso hay que pararlo, ¿verdad? De hecho, Juan José, uno de los primeros proyectos de ley que pude presentar en el 18 fue una modificación a la elección de los magistrados para que siempre tuvieran que conseguir 38 votos. ¿Eh? Así si quieren mantener, que sigan manteniendo los 38, no tener que buscar 38 para sacarlo. Algo tan sencillo y lógico como eso. Porque reelegirse es ganar. Postulo mi nombre y gané un periodo nuevo. Bueno, pero ¿cómo es posible que aquí se gane con minorías? O sea, ha habido magistrados que han sido reelectos con 18 votos a favor y 37 en contra. Pero como faltó el 38, no lo logró, pero igual ganó. Entonces, en materia de elección o reelección de diputados, la matemática no funciona, siendo una ciencia exacta. El que saca pocos votos gana, y así no funcionan las cosas. ¿Y por qué no prosperó tu proyecto, Jonathan? Porque tampoco prosperó el de papá, como tampoco prosperó el de Abril Gordienco y Poder Ciudadano ya, porque la verdad sea dicha que a muchos políticos y partidos políticos tradicionales les ha convenido que el sistema siga así, y no quieren tener cambios, ¿verdad? Hasta que, ¿qué? Y era un poco lo que quería elaborar en un momento anterior, o sea, hasta que la realidad se impone y tocamos fondo y las cosas estallan. Y Rodrigo Chávez se lo digo con el desparpajo con que él dice las cosas, se lo digo a los expresidentes: miren, entre más mal hablen ustedes de mí, más favor me hacen, pues yo estoy aquí por culpa de ustedes. Claro que es muy simplista, pero algo de eso hay. Yo lo decía antes, es una consecuencia, no una causa. Entonces, este año es crucial, Jonathan, este año es crucial para, en efecto, adecentar el proceso de la campaña, para profundizar. Pero vea, no nos engañemos, no nos asustemos, o sea, perdón, Abel Pacheco, aquí yo estimo muchísimo y este pueblo lo aprecia muchísimo por su sabiduría y por su forma chabacana de ser y todo eso. Abel Pacheco le decía a Julio Rodríguez que era el perrillo chihuahua desdentado que me atacaba desde La Nación, ¿entiendes? Eso lo decía don Abel. Y Julio Rodríguez era el jefe editorial del periódico La Nación. Perro chihuahua desdentado que me ladra desde Tibás. Perdón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estas cosas han pasado en la política costarricense.
desde siempre. Don Abel nos prohibió a nosotros en el gobierno pautar en La Nación, porque La Nación se había convertido en el enemigo político del gobierno. Y uno puede discutir si está bien o está mal, pero ¿qué ha pasado? Ha pasado, ¿verdad? Ahora nos rasgamos las vestiduras y compañeros de política, gente que uno quiere mucho, que aprecia mucho, con el que ha estado trabajando a lo largo de muchísimos años en el pasado, que qué barbaridad, la manipulación y los troles que hay. Bueno, ahora se llaman troles y trabajan en las redes sociales. En mi época se llamaban baterías, Jonathan. Y los partidos políticos tenían baterías. Y yo fui parte de esas baterías. Y teníamos toda una estructura tecnológica con estudios, con teléfonos, 15 teléfonos, 20 teléfonos y puestos de muchachos, así como uno, que llamaba a las 8 de la mañana a un programa y opinaba a las 8:30 a otro programa con otro nombre y volvías a opinar. Perdón, eso siempre lo hemos hecho. Ahora se llaman troles, ¿verdad? Pero antes eran baterías. Tal vez antes estaban más enfocadas a la campaña, probablemente. Ahora, como es algo que no controlamos, porque las redes sociales no las controlamos, ¿verdad? Se ha mantenido. Pero bueno, al final de cuentas es que en Costa Rica siempre hay campaña. ¿Pues crees que los troles, que probablemente, y hay hasta estudios importantes que demuestran que están pagados y obedecen a una estrategia de comunicación, y no están en la campaña? Claro que están en la campaña. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está en que nosotros, como receptores de la información, los ciudadanos, tengamos el suficiente discernimiento y capacidad para entender qué es bueno y qué es malo. Un día hace 3 o 4 días, una persona que aprecio mucho, un periodista de muchísima experiencia, me compartió un chat, un comentario, supuestamente hecho por don Armando Vargas Araya. Perdón, el periodista Armando Vargas, así decía, no tenía el segundo apellido. Entonces, el periodista Armando Vargas dijo tal y tal cosa. A mí no me pareció, y entonces yo le contesté, ¿estás seguro que es de don Armando Vargas Araya? ¿Confirmaste la fuente? Y entonces, como a las 4 o 5 horas me llama y me dice, Machito, me dice, tenías razón, no era de Armando Vargas Araya. Ya lo llamé y me preguntó, y ya yo lo había compartido un montón de gente. Óyeme, Jonathan, y es un periodista de larga trayectoria, mayor que yo, y ya uno es viejo, y bueno, vos estás mucho más jóvenes. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que como estamos en estos momentos, yo tendría que estar dudando que estoy hablando con vos. Exacto. Así de grave está esto. Y se nos acaba el tiempo, pero yo quería hacer una referencia internacional, Jonathan. Así como te empecé diciendo que este proceso electoral es parte de la historia de los procesos electorales y de la realidad de la crisis de los sistemas de partidos políticos y de la realidad del inexistente liderazgo, Jonathan. ¿Quiénes son los líderes políticos de este país en estos momentos? No los encuentro. ¿Quién es el plan B? No lo encuentro. Esto es un problema mundial. Y a nivel mundial hay una tendencia hacia una forma diferente de hacer las cosas. Milei barrió en Argentina, Trump barrió en Estados Unidos. A Trump trataron de pararlo judicialmente porque no pudieron pararlo políticamente. Esa es la pura y real verdad. Y aún así barrió, arrasó 312 votos, o no sé cuántos de los colegios electorales. Vean lo que está en Canadá. Justin Trudeau va para afuera y va a llegar alguien de derecha igual de populista e igual de duro como está siendo en otros países. En la Europa, de Italia con la Menoldi, Alemania está creciendo aceleradamente el movimiento nacionalista. En Francia, Marine Le Pen va a llegar a gobernar en el corto plazo. Su padre no lo logró, acaba de fallecer, pero Marine Le Pen lo va a hacer. La crisis del PSOE en España, todos los días sale algo nuevo. Yo no sé cómo Pedro Sánchez ha sobrevivido. Y tal vez no llegue a liderar Vox y Santiago Abascal ni nada, pero muy probablemente el Partido Popular Español va a volver a regresar al gobierno español, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? En el mundo las cosas también están cambiando. Y ya la forma de hacer política tradicional de antes, del jingle, y el desfile, y todo, ya eso es historia antigua. Ahora las cosas son diferentes. Y el tener la capacidad de llegarle a la gente
con un mensaje que la gente asuma como propio, con un mensaje que la gente se sienta representada, con un mensaje que la gente sienta que efectivamente es diferente, es disruptivo, es lo que va a abrir las posibilidades de triunfo. Don José, un minuto. ¿Hay posibilidades de la oposición en este momento? Yo esperaría que sí, por un tema de sanidad democrática, porque siempre pero está ahí, es bueno pero en que este haya momento, equilibrio y pero en este participación. momento. En estos momentos, hoy, salvo la unidad, no veo a nadie que siquiera esté pensando inteligentemente. Muchísimas gracias, don Juan José, por la entrevista el día de hoy. A ustedes, Jonathan, estamos a la orden. Yo deseara que las cosas fueran diferentes, no necesariamente todo lo que he dicho esté contento con lo que está pasando, pero es que si no partimos de la realidad, estamos engañándonos nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, y siempre hay que partir de la realidad para poder construir certeramente a favor de Costa Rica y de los hijos y nietos de todos nosotros, porque por eso es que tenemos que hacer las cosas responsablemente. Red Democrática llega hasta su final el día de hoy. Muchísimas gracias a don Macho Echeverría, muchísimas gracias a don Eduardo allá en cabina y a todos ustedes que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa, 10 de la mañana, no se lo pierda, Red Democrática. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC